Me da mucha alegría poder estar aquí nuevamente en Kennedy. Después de no sé cuánto tiempo, 1.5 años, 2 años, no sé. Más o menos 1.5 años, sí. Me pidieron que les hablara acerca de profecía. Así que es por esa razón que tengo este tema para el día de hoy. ¿Es la Odisea nuestro destino final? No sé cuántos de ustedes conocen los mensajes a las 7. ¿Cuántos no conocen los mensajes a las 7 iglesias? Es nuevo para usted, ¿sí? ¿Alguna otra persona que no conoce los mensajes a las 7 iglesias? ¿Tú no conoces? Ok, entonces trataré de ir más lento, es decir, para que todos podamos comprender los mensajes. Ok, la Odisea es una iglesia en Turquía. O mejor, la Odisea es una ciudad en Turquía. Y en la Biblia aparecen algunos mensajes a ciertas iglesias que estaban en Turquía. Y la Odisea es el último. Entonces, como es el último, por esa razón el título es la Odisea, el destino final. Es decir, ¿hay algo más allá o es eso todo? Para los que sí conocen acerca de los diferentes mensajes a las 7 iglesias, conocemos que el mensaje a la Odisea es un mensaje bastante fuerte. Lo vamos a estudiar mientras estudiamos este tema. Vamos a empezar con el significado de la palabra la Odisea. La Odisea es una palabra compuesta. Es una palabra griega, es una palabra compuesta que viene de Laos y Dike, Laodikei, la Odisea. Laos tiene varios significados. Puede significar gente, naciones, pueblos, tribus o personas que tienen la misma lengua. ¿Sí? Y Dikei significa justo, correcto, juicio, castigo, venganza, demanda ante la ley, cuando se pone una demanda, decisión judicial, sentencia de condenación. Todas esas cosas están implícitas en esa palabra Dikei. Cuando se unen esas dos, ahora está a nosotros poderle dar un significado correcto. ¿Qué pudiera significar cuando nosotros pegamos esas dos palabras? Pueden haber algunos significados, como por ejemplo, la gente o pueblo del juicio. Podría también significar el pueblo que predica el juicio, ¿sí? Porque es un pueblo que tiene algo que ver con juicio. Podría también significar el pueblo que actúa correctamente. Podría también significar la demanda contra un pueblo o la demanda que ha hecho un pueblo. O la gente o pueblo que son juzgados. O podría también significar la sentencia y condenación para el pueblo que tiene la misma lengua. Si ustedes se dan cuenta, cada uno de estos significados que he puesto acá tienen muchísimo que ver con lo que ocurre en el tiempo de la Odisea o lo que implica el mensaje a esta última iglesia. Con respecto a la última que tengo aquí, la sentencia y condenación para el pueblo que tiene la misma lengua, pensé en lo siguiente. ¿Qué tipo de lengua tenemos nosotros? No estoy hablando de las lenguas que hablábamos ahorita en Hechos capítulo 2, sino más bien me refería o quería mirar el hecho de que podemos estar hablando una lengua de este mundo. Tenemos el idioma de este mundo, pero no tenemos la lengua o el idioma del cielo, el idioma del amor. Entonces, en este caso, hay una condenación y una sentencia para todos aquellos que no expresan lo que está en el corazón, porque el corazón está en otro lugar. Entonces, hay una condenación para todo aquel que no está convertido. Y todas estas cosas están implícitas dentro del mensaje a la Odisea. Bueno, vamos a mirar. Ahora, esto también me hace acordar del texto de Apocalipsis capítulo 14, versículo 6 al 7. Es otro texto profético y ahí aparece un mensaje y ese mensaje viene de un ángel. ¿Sí? La palabra ángel, tanto en griego como en hebreo, significa mensajero. En hebreo es malach, en griego es ágelos. Y no es un ser, sino es una profesión. ¿Se me hago entender?
Cuando hablamos de ángeles, en realidad no estamos hablando de seres, sino estamos hablando de una profesión. Entonces, todos los ángeles que traen mensajes todos los seres o espíritus ministradores, como lo dice Hebreo, que se comunican con el mundo, que tienen un mensaje, que están en contacto, son ángeles. Todos aquellos que están en el cielo, alrededor del trono de Dios, entonces son o serafines, o son querubines, ¿sí? Entonces tenemos ángeles, los que son mensajeros, y por esa razón nosotros también podemos ser ángeles. Por esa razón Juan el Bautista también era el ángel enviado por Dios a preparar el camino, como lo dice Malaquías. ¿Me van a entender? Es por esa razón que Jesús es el ángel más grande y más elevado que existe, que es Miguel, que su nombre significa quien es igual a Dios. Entonces aquí tenemos a un ángel que brilla en el cielo, es decir, que brilla porque tiene un mensaje, y ese mensaje es el evangelio eterno, y el mensaje es para predicarlo a todas las personas y decirles: teman a Dios, porque hay un juicio que se está llevando a cabo en el cielo. Ese ángel que está predicando aquí somos cada uno de nosotros si predicamos ese mensaje. Si nosotros no somos ese ángel, entonces nos pasa lo mismo que las definiciones que hemos visto, y es que somos un pueblo que estamos siendo juzgados porque no nos hemos convertido en ángeles que predicamos el juicio que se está llevando a cabo en el cielo. Ahora, ¿por qué hablo de un juicio? Porque es que un juicio no se hace generalmente presencial. Cuando existe un juicio, siempre hay un abogado, ¿cierto que sí? Y si tenemos un abogado, pues no tenemos que presentarnos, no en todas las oportunidades. Entonces tenemos un abogado que está intercediendo por nosotros durante el juicio, y si el caso que él presenta a nuestro favor es positivo, entonces no tenemos que presentarnos, todo está solucionado. Entonces seremos recogidos con el Señor cuando Él venga a las nubes de los cielos. Entonces no tenemos que tener miedo de que tenemos que presentarnos ante un juicio. Sí ocurriría si nosotros rechazamos al abogado. Si no queremos abogado, pues entonces tenemos que presentar a nosotros mismos y defender nuestro propio caso. Pero ¿qué va a pasar de nosotros? Ahora, yendo a las 7 iglesias, decíamos que queda en Turquía. Ustedes han escuchado hablar de Turquía últimamente, me imagino, ¿no? Conflictos y cuestiones. Es un punto, es un país muy importante ahí que está en NATO y, bueno, no, perdón, la OTAN es que se llama en español. Se me confunde en la OTAN. Y aquí tenemos entonces a Turquía, aquí tenemos a Grecia, Italia está aquí para este lado. Y acá hay una isla pequeñita que se llama Patmos. En la isla de Patmos se encontraba Juan, anciano. Él es el último de los discípulos que muere. Y él recibió las visiones de Dios que encontramos en Apocalipsis, y las recibió en un día de sábado. ¿Cómo les parece eso? En un día sábado recibió la revelación de Jesucristo que encontramos en el libro de Apocalipsis. Y en el capítulo 2 y en el capítulo 3 de Apocalipsis hay 7 mensajes resumidos para 7 iglesias, o para 7 iglesias que se encontraban en 7 ciudades aquí en Turquía. Ahora, Juan está acá y él envía el mensaje, él envía la carta, y esa carta se va. ¿Y cuál es la primera ciudad que encuentra acá? Éfeso. Y es el primer mensaje a la primera ciudad o a la primera iglesia. Después sigue Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Este círculo que estamos viendo nosotros acá es el círculo del correo. Es decir, los que llevaban el correo tenían que dar ese círculo porque era el camino que tenían que seguir. Aquí no hay un zigzagueo de que primero se pasa al uno y al otro, sino que este orden es literal, es la ruta que se seguiría, pero al mismo tiempo ese mismo orden tiene un significado profético. ¿Por qué? Porque el libro de Apocalipsis es un libro profético, es un libro que está lleno de símbolos. Entonces, como tiene símbolos, entonces tiene algo que decirnos. Ahora, con respecto a estos mensajes que encontramos, hay personas que les han dado diferentes significados, ¿sí? Hay algunos que ven en estos 7 mensajes 7 diferentes tipos de iglesias o 7 diferentes tipos de personas. En la parte espiritual está correcto, porque tú tienes un mensaje
espiritual. La Biblia se puede entender espiritualmente y las cosas podemos aprenderlas y aplicarlas a nuestra vida espiritual. Es decir, si en nosotros vemos una iglesia que es fervorosa, llena del primer amor, podríamos compararla con Éfeso. Pero si tenemos otra que es siempre perseguida, que siempre le pasa, entonces la podríamos comparar con Esmirna. Si tenemos otra que es así como tibia, podríamos compararla con la Odisea. Y de hecho, una iglesia puede empezar como Éfeso y terminar como la Odisea. Pero lo mismo le puede pasar a cada persona si se desliga de nuestro Señor Jesucristo. Podemos empezar muy llenos de ánimo y después de algunos años decir, no, pero ¿qué pasó aquí? ¿Dónde estamos nosotros? Sin embargo, hoy quisiera tomar una parte muy importante y es que estas 7 iglesias, como son iglesias y como son 7, no son 8, no son 10, no son 20, tienen otro significado especial y es que el número 7 en las Escrituras es un número que representa que algo está lleno. Cuando algo está lleno es 7. Miremos el ejemplo de la semana. Cuando la semana termina ¿en qué día? El día sábado, no el día séptimo, porque el séptimo es el día en que terminan las cosas. Por esa razón, la palabra sábado, la palabra semana y la semana perfección son muy parecidas y tienen la misma raíz. Porque Dios terminó su obra en el día séptimo y la semana está en torno al sábado, porque todo termina en el sábado y ahí es donde se completa todo. Entonces todo se completa en el día séptimo. Tenemos aquí 7 iglesias. Quiere decir que en una séptima debería terminarse todo. ¿Cierto que sí? Quiere decir que esa última y séptima debería ser el último periodo de la iglesia antes de que Jesús venga, porque después de eso ya no hay nada más. ¿Sí? Ya todo está completo, ya todo ha terminado. Entonces estamos hablando de que nosotros como adventistas creemos de que las 7 iglesias son periodos de la iglesia única de Dios a través de todos los siglos. Desde el inicio, desde Jesús hasta nuestros días. Porque no estamos hablando de diferentes iglesias, sino que estamos hablando nosotros de diferentes periodos de la era cristiana. Eso nos lo dice a nosotros el libro Hechos de los Apóstoles. Dice, los nombres de estas iglesias son un símbolo de la iglesia en diferentes periodos de la iglesia cristiana. El número 7 indica algo completo y significa que los mensajes se extienden hasta el fin del tiempo, mientras que los símbolos usados revelan la condición de la iglesia en diferentes periodos de la iglesia. Entonces, está correcto si ustedes ven en las 7 iglesias mensajes espirituales que aplican a su vida personal, pero también si la aplican a la iglesia como tal. Pero, como tal, también encontramos que eso se aplica a la iglesia de Dios durante todo el periodo de la iglesia cristiana. Empecemos entonces por la primera. La primera iglesia se llama Éfeso, que era la primera iglesia que encontraban allí. El mensaje que tenemos nosotros acá lo pueden leer ustedes en el libro de Apocalipsis capítulo 2. Ahora vamos a hablar un poquitico acerca del significado, de qué era esa iglesia o esa ciudad. La ciudad de Éfeso era un puerto muy importante sobre la costa del mar Egeo. Era un centro comercial situado en el mismo corazón de la provincia romana llamada Asia. ¿Se acuerdan ustedes que veíamos acá en el mapa? Aquí tenemos como la primera, este puerto importante es como decir Cartagena o Barranquilla. Estamos hablando acá de un puerto, llegan barcos, salen barcos, hay todo tipo. Y entonces eso es la ciudad de Éfeso. Por lo tanto, es un centro comercial, era un lugar muy famoso por su carácter religioso. Allí también tenían un templo muy grande en donde se adoraba a la diosa Diana, la diosa de la fertilidad, que de hecho la vemos en diferentes fiestas que tenemos en nuestros días, la diosa de la fertilidad. En Pascua se habla de los huevos y se esconden los huevos y los conejos todo eso es fertilidad, está hablándose acerca de la misma cuestión que en ese entonces tenía. Ese templo era considerado como uno de los más grandes maravillas del tiempo antiguo.
Allí también trabajó el apóstol Pablo, Timoteo. Bueno, eso hablando de la ciudad como tal. Ahora, ¿qué tiene eso que ver con la iglesia? Y es que ese primer periodo de Éfeso es el periodo entre el año 33 hasta el año 100 después de Cristo. Es el periodo de la iglesia apostólica. Es el periodo en que la iglesia está surgiendo, creciendo, están llenos del Espíritu Santo, pero al mismo tiempo también hay problemas en la iglesia debido a los dones que el Espíritu Santo les ha dado. De hecho, al mismo don acerca de lenguas, porque no lo están utilizando para predicar, sino se paran en la iglesia y empiezan a hablar en otro idioma que la iglesia no entiende, porque no todos, ¿se acuerdan? Que cada uno recibió un idioma para poder esparcir el evangelio. Pero si se ponen a hablarlo aquí entre ellos, es como si aquí yo me pusiera a hablar inglés o holandés o alemán. Ustedes dirían, pero por eso aquí a mí ¿qué me sirve? Háblelo con Dios. Ahora, el texto nos dice, yo sé tus obras y tu trabajo y paciencia, y que tú no puedes sufrir los malos y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Entonces, no quiero entrar tanto en detalles para no cansarlos, porque igual es una predicación, no es un tema profético, un estudio. Pero entonces tengan en cuenta que este es el primer periodo de la iglesia. Los creyentes trataban seriamente de obedecer cada palabra de Dios y sus vidas revelaban un firme y sincero amor a Cristo. Estamos hablando de una espiritualidad muy alta, aunque ellos empezaron a decaer debido a los problemas, debido a que se confiaban solamente en los talentos que tenían y olvidaban al Dios de los talentos. La siguiente ciudad que teníamos en el círculo es Esmirna. Y el nombre de esa ciudad significa deliciosa fragancia, o aroma agradable. También era un puerto, esa ciudad era un puerto, era una ciudad muy hermosa, con amplias avenidas y pavimentos. Ustedes pueden, estas son obviamente ruinas, lo que se pueden ver en Turquía. Esta ciudad todavía también existe y se conoce como Izmir. Significa mirra y este tiempo es el tiempo de los mártires. Este es el tiempo entre el año 100 hasta el año 313 después de Cristo. Si tomamos a la iglesia como única durante todos los periodos, durante todo el tiempo de la era cristiana. ¿Por qué razón es este tiempo? Por una parte que aparece en Apocalipsis capítulo 2, versículo 9 y versículo 10, en donde dice que ellos tendrían tribulación durante 10 días. ¿Qué significa un día en la profecía? Un año. Es decir, 10 años. Estos 10 años se cumplieron literalmente. ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿Quién fue el emperador que los persiguió durante 10 años? Bueno, la tribulación profetizada para esta etapa se desarrolló en el tiempo de los emperadores Trajano, Antonio Pío, Marco Aurelio, Decio, Galo, Valeriano y Diocleciano, cuando los cristianos fueron acusados de ser los culpables de toda clase de crímenes, terremotos y de otros desastres. Pero en específico fueron 10 años que fue muy, muy fuerte la persecución. Entonces, ¿por qué razón es agradable? ¿Por qué razón es un olor agradable? ¿Qué pasa cuando hay persecución? ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos tribulación? ¿Cuál es nuestra reacción si somos creyentes? Orar. ¿Qué más? Buscar a Dios, aferrarnos a Dios. Entonces, cuando estos hermanos empezaron a ser perseguidos, ellos lo que hicieron fue orar a Dios. Cantaban mientras eran sido quemados vivos en las hogueras. Entonces, ¿qué se eleva? O sea, ese humo que subía de estas víctimas o de estos, ¿cómo se llamaría? De estos mártires, gracias, era agradable a Dios. Era un olor fragante a Dios debido a su fe y a su perseverancia y amor hacia Dios. Que era lo mismo que mencionábamos ahorita en la lección, que se decía que la lluvia tardía viene es porque no podemos pecar. En realidad no es que no podamos pecar, porque no es que el Espíritu Santo nos impida pecar, sino que es que debido a la tribulación que hay, entonces nosotros nos vamos a aferrar tanto a Dios que a nosotros no nos importa absolutamente nada. La serie de televisión, la novela, los amigos, ya no nos interesa. O sea, el trabajo, ya no queremos trabajar. Lo que queremos es orar, mejor dicho, predicar,
O sea, no hay lugar para nada más. Y si no hay lugar para nada más, pues obviamente tú no pecas, porque es lo que dice Juan, ¿cierto? Que el que es nacido de Dios no peca. Porque nace de Dios y quiere estar con Dios y quiere permanecer en Dios y pues obviamente no peca. ¿Pero por qué pecamos? Porque nos separamos de Dios. Somos como las luces de Navidad. La tercera ciudad, a ver, ¿tercera? Sí, tercera ciudad es Pérgamo, que la podemos colocar nosotros en el año 313 al 538 después de Cristo. Ese es el periodo cuando la iglesia, antes de ser severamente perseguida, pasó a ser por primera vez aliada del imperio de sus antiguos enemigos. Después de esa persecución vino Constantino y dijo, vengan, ustedes porque están por ahí metidos en las catacumbas de Roma. Nosotros tuvimos la oportunidad de estar con mi papá y mi mamá ahí en las catacumbas y esos túneles, increíble, cantidad de túneles y cómo los hermanos se reunían y adoraban en cementerio, porque eso era un cementerio, y adoraban en cementerio entre muertos y símbolos y todo, pero ahí estaba Dios y ahí se manifestaba Dios y ahí era donde estaban los cristianos. Pero de allá lo sacó Dios, Constantino, el diablo aprovechó esa oportunidad, salieron ellos, ya tenían libertad. ¿Y qué pasa? Como ya no hay tribulación, entonces ya uno baja el nivel de oración, ya pasó la lucha, ya pasó la angustia. Entonces, tenemos el tiempo de un compromiso. Empiezan los cristianos a hacer un compromiso. Viene el tiempo de un ecumenismo, el primer ecumenismo y de hecho la primera ley dominical, con Constantino en el año 313. Cuando dio el primer decreto de ley dominical, y como ya para muchos cristianos los 2 días eran como especiales, el uno porque celebraban la resurrección y el otro porque era el día de reposo, entonces dijeron pues hagamos uno solo, el día domingo, y entonces empezaron allí a adorar el domingo, y desde ese entonces es que tenemos nosotros la adoración en el día domingo. No porque lo hubiese establecido Dios, sino porque las circunstancias y la falta de perseverancia en Dios los llevó a esta situación. La siguiente iglesia en el círculo es Tiatira. La ciudad de Tiatira se hallaba asentada en el centro de un fértil valle del norte de Pérgamo, conocida por su industria y su comercio. Recordamos a Lidia. ¿Se acuerdan de Lidia en el libro de Hechos capítulo 16, 14 al 15? Era vendedora de púrpura. ¿Y qué es caracterizado aquí en este tiempo de Tiatira? El color púrpura. Y eso lo vemos nosotros en las vestimentas, el color púrpura, el rojo, el púrpura, en el tiempo de la opresión papal en la Edad Media. Esto es historia. Esto no es hablar en contra de otra iglesia, es sencillamente lo que ocurrió durante la Edad Media. Las Biblias eran prohibidas, cualquier persona que creía de una manera diferente era considerado un hereje y era perseguido, era matado. De esto también, no sé si ya han pedido perdón por lo ocurrido, hasta qué punto lo han hecho, pero esto es historia y esto ocurrió. Uno de los colores que aparecen aquí es el púrpura, el rojo, el carmesí, que se llevan en los vestimentas de los sacerdotes. Y es precisamente lo que ocurría también en la ciudad de Tiatira. La venta de este tipo de colores y el hecho de Lidia, por ejemplo, que la encontramos allí. Después de este periodo, acá he colocado 517 a 1798 porque dentro del adventismo se toman estas dos fechas. Unos toman hasta el 1517 cuando empieza la reforma, cuando nace la reforma, otros toman hasta 1798 cuando termina la opresión papal. Entonces he puesto ambas fechas porque no quiero tener discusión aquí con cuál es la correcta, sino sencillamente es el periodo. Bien sea que tomemos el uno o el otro, que lo consideremos completo, toda la opresión hasta el final, o sencillamente que lo interrumpamos cuando nace la reforma para contrarrestar obviamente las cosas que se enseñaban. Y esto entonces nos trae a la iglesia de Sardis. La iglesia de Sardis, con respecto hablando de la ciudad de Sardis, fue construida sobre una montaña pedregosa que quedaba a unos 125 kilómetros al este de Esmirna,
que una vez fue famosa por la riqueza y la fortaleza aparentemente inexpugnable que poseía, por lo cual sus habitantes se sentían seguros. Probablemente eso nos haga pensar en la altura a la cual llegó la Reforma. Como de ser prohibida la Biblia, surgen estas personas y elevan la verdad, recuperan lo que se había perdido, ¿sí? Conocemos a los reformadores, a Lutero, a Hus, ¿cuáles? Wycliffe, cada uno de los reformadores. Ellos, así como la ciudad de Esmirna, acordémonos que aquí estamos viendo dos cosas. No solamente la ciudad como tal, la iglesia que está literalmente en el tiempo de Juan ahí y que era un mensaje para ellos, pero también lo que esto significaría en un futuro entre el año 1517 o 1798 hasta el año 1833. ¿Qué mensaje tenía para ellos esto? Les recomiendo que lean las 7 iglesias. Yo solamente quiero hacerles la conexión para que ustedes ahora empiezan a ver estas iglesias de pronto desde otro punto de vista diferente. Y la lección que eso tiene para nosotros. En Conflicto de los Siglos quiero leer esta cita que dice: las iglesias protestantes de América, lo mismo que las de Europa, tan favorecidas al recibir las bendiciones de la Reforma, dejaron de avanzar en el camino que ella les había trazado. Así como cada una de las iglesias. A ver, si empezamos desde Éfeso, ¿sí? Si empezamos desde Éfeso, seguimos con Esmirna. ¿Cuál sigue? ¿Cuál es la otra? Pérgamo. ¿Cuál sigue? Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Cada una en la historia tiene una caída y ¿cómo se llama? Y un remanente. Fieles son los que continúan como pueblo de Dios al siguiente periodo. Estamos hablando no de iglesias, no de organizaciones, estamos hablando de periodo de tiempo, ¿sí? Entonces, un remanente era el que seguía, y por esa razón es la iglesia de Dios durante todo este tiempo. Los fieles, la iglesia de Dios durante todo este tiempo. ¿Y qué pasó aquí también con los protestantes? Hoy en día, los luteranos, la iglesia luterana y la iglesia católica han unido manos. Se han pedido perdón y han dicho que no es tiempo, que la reforma ya ha pasado, que todo eso queda para atrás, que Lutero queda atrás. Ellos siguen y en el ecumenismo encontramos esa unidad de cómo se trabaja juntos, y es muy bonito trabajar juntos. ¿Cierto que sí? ¿Para qué andar peleando y echándole cosas al otro? Pero no a costas de la verdad. No si la verdad se pone a un lado, decimos, pues seamos amigos y no importa lo que dice la Biblia. No, porque entonces ahí perdemos todo el brillo que deben tener los hijos de Dios. El espíritu inspirado por la reforma murió paulativamente. Se fue perdiendo. Y finalmente era necesario que hubiera un reavivamiento. ¿Y dónde vino ese reavivamiento? En Estados Unidos. Vino un reavivamiento, ¿sí? En los años 1800 surgió el movimiento millerita. De hecho, aquí debería colocar millerita en lugar de adventista, porque en ese entonces era el movimiento millerita. Y ese movimiento, de hecho hay varios movimientos, uno y después viene el otro, que es el movimiento de los 7 meses, cuando después no era en 1843, sino era en 1844, cuando no era a inicio del año, cuando era final de año, o sea, en octubre, hasta que finalmente, porque ellos tenían esas esperanzas de que Jesús venía pronto, de que Jesús viene, pero eso también estaba profetizado. El chasco estaba profetizado en la Biblia. Cuando Juan ve en el cielo, dice que uno como el Hijo de Hombre que venía en las nubes de los cielos. Cada vez que la Biblia aparece que el Hijo del Hombre viene con las nubes de los cielos, está hablando ¿de qué? De la segunda venida de Jesús. ¿Sí o no? Entonces estaba profetizado, Jesús viene en las nubes de los cielos, viene, pero resulta que no viene a la tierra, sino se va al anciano de días. Y ese es el chasco. Verlo venir en las nubes de los cielos, pero de repente no vino, sino fue a otra cosa. ¿A qué fue? A su templo. Ahí encontramos nosotros cómo todas estas cosas, inclusive el chasco, estaba profetizado. Y aquí Guillermo Miller, en español, Guillermo Miller predicaba la segunda venida de Jesús. Ellos creían que la tierra era el santuario, que venía ya a purificarlo,
Entonces, un tiempo de reavivamiento. La gente que creía que la venida de Jesús estaba después del milenio, inmediatamente empezaron a darse cuenta que no, que era diferente. Y gracias a este movimiento milerita es que la mayoría de iglesias considera de que estamos viviendo en el tiempo del fin. Si no fuera por el movimiento milerita, la gente pensaría todavía que eso todavía después del milenio es que viene. Y aquí es que surge, después de eso, en 1844, creemos nosotros como adventistas, que inicia una obra muy especial en el cielo. Y es la obra que les decía, el juicio, que empieza el abogado a interceder de una manera diferente, que adicionalmente de interceder por nuestros pecados, también nos está juzgando. O sea, él no deja de hacer uno por hacer el otro, sino que adicionalmente se suma otro, que es el trabajo que él hace en el lugar santísimo. Y entonces llegamos a lo que es la iglesia de la Odisea. La ciudad de la Odisea era una ciudad griega. Quiero contarles algunas cosas interesantes con respecto a la Odisea. Se afirma que cuando la Odisea sufrió un terremoto en el siglo I, ellos rechazaron la ayuda exterior económica para reconstruir la ciudad. ¿Qué dice el mensaje de la iglesia de la Odisea? ¿Cómo? Bueno, ese es el consejo, pero el mensaje de reproche es ¿qué? ¿Crees que eres rico? A ver, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque dices, ¿qué cosa? Soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Literalmente literalmente la ciudad de la Odisea era rica, era orgullosa, no querían ayuda de nadie. Eso era lo que yo les estaba mencionando. Que cuando hubo un terremoto en el siglo I, rechazaron la ayuda exterior para reconstruir la ciudad. Querían financiarlo ellos mismos. Esta profecía producía esta ciudad producía tela, un tejido de lana negra brillante, y también era conocido por su ungüento especial para los ojos. ¿Qué dice el mensaje? Lo que tú decías, el consejo a comprar ungüento, colirio para los ojos, que se compre vestidura blanca, porque ellos hacían telas negras. La Odisea hacía telas negras, tenía ungüento para los ojos, pero aún así no veían, eran orgullosos. Y el mensaje de la Odisea es: compra de mí oro, porque ellos no tenían oro, compren vestiduras blancas y tengan un colirio que viene de arriba para poder ver. Ahora, adicionalmente, ellos tenían un acueducto. Habían, aguas calientes, aguas termales que salían como a unos, a ver si yo me acuerdo, unos 60, 50 kilómetros de ahí. Creo que lo tengo en la siguiente diapositiva. Y venía yo lo tenía por acá. A 6 kilómetros, perdón. A 6 kilómetros de ahí tenían aguas termales y traían el agua de hasta la ciudad. En esos 6 kilómetros el agua se enfriaba y llegaba a la ciudad tibia. ¿Y cuál es la condición de la iglesia? Tibia. No es ni caliente ni fría. Y ustedes han ido a termales, ¿a qué huele el agua tibia? El agua que viene de los termales. Azufre. Y así es el olor nuestro. Así es el olor de esta iglesia. Así es el olor de la iglesia durante este periodo de tiempo. Huele a feo. Es tibio, pero huele a feo. Porque creemos que la sabemos todas. Ahora, vamos a aplicarlo a nosotros porque este es un mensaje para nosotros. ¿Es la Odisea el final? ¿Es este nuestro destino final? ¿Estamos destinados a ser una iglesia que huele a feo, que es tibia, que será rechazada y vomitada de la boca de Dios si no nos arrepentimos? ¿Ese es nuestro destino? ¿Es el marco profético en el que tenemos que vivir? Porque yo he escuchado a muchas personas que dicen, no, es que la apostasía que hay en la iglesia que sea, no menciono cuál, la apostasía que hay en la iglesia está profetizada y tiene que ser. Y por eso es que no hay que irse de esta iglesia, porque hay que quedarse, no importa cuántas cosas malas hayan, no importa cuánta apostasía y cuánto ecumenismo y cuánta cosa, esta es la iglesia de Dios. ¿Es eso? ¿Es eso verdad? Ahí es donde tenemos que quedarnos. No, porque el consejo dice, compra de mí otra cosa. Y además dice a todos los que quieren escuchar, ¿dónde está Jesús? Afuera, Él no está adentro.
Si se dan cuenta, Jesús no está dentro de las puertas. Jesús está por fuera y está tocando para que lo dejemos entrar. Y todo el que invita a Jesús a entrar, entonces no entra dentro de esta condición de la Odisea. Porque ya deja de ser tibio, porque ya no huele a feo, porque ya no se siente rico y orgulloso, sino que ya entiende la obra o el mensaje de Cristo, nuestra justicia. Aunque hace parte de la Odisea, no hace parte de la condición. Porque no estamos hablando de organizaciones, sino de tiempo, de un periodo de tiempo. Vamos a leer esta cita de Mensajes Selectos, página 148. Contra los ministros y los miembros, Dios presenta graves acusaciones de debilidad espiritual. Esto se escribió en el tiempo de la hermana White. A la iglesia adventista se le dijo estas palabras. A menos que suceda, Dios demanda un reavivamiento y una reforma espirituales. A menos que suceda esto, los que son tibios serán cada vez más detestables para el Señor hasta que Él rehúse reconocerlos como sus hijos. Si en ese entonces no había un reavivamiento y una reforma, la iglesia no sería considerada como pueblo de Dios. Está profetizado. Y eso ocurrió en 1914, cuando vino la Primera Guerra Mundial, una división. Y esa división también estaba profetizada. Todas esas cosas estaban profetizadas, haciéndonos ver que aunque pertenecemos al mismo periodo, no necesariamente tenemos que participar de la misma apostasía, para de esa manera pertenecer al tiempo de la Odisea. Ahora quiero que vayamos voy a leer esta cita y ahora miramos la siguiente parte del tema, que es si nos quedamos aquí o para dónde tenemos que irnos. Mensajes Selectos tomo 1 dice, el mensaje de la Odisea se aplica a la iglesia en este tiempo. ¿Creen en ese mensaje? ¿Tienen un corazón sensible? ¿O decís constantemente, somos ricos, estamos enriquecidos, sabemos todo, somos el pueblo de Dios? Con clara y firme voz el mensajero dijo, os pregunto, ¿qué estáis haciendo? Ojalá pudierais comprender, ojalá pudierais entender la importancia de la amonestación y lo que significa para vosotros y para el mundo. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Esta es nuestra condición. Estamos aquí, pero muy probablemente con nuestro corazón está en otro lugar. Salimos de aquí y esta noche lo primero que vamos a hacer, muy probablemente, será vernos una película. Porque yo también fui joven. Y a mí también a veces me dan ganas. Y somos humanos y eso es lo que queremos hacer. Termina el sábado y no esperamos a que pase el sábado para hacer algo que sabemos que no está tan bien. Y esa es nuestra condición tibio. Estamos aquí, pero al mismo tiempo estamos acá. Todavía me gusta el mundo, todavía me gusta tomar, todavía me gusta hacer esto, todavía me gusta comer ciertas cosas. Estamos y no estamos. Esa es nuestra condición deplorable. Y si no salimos de esta condición, ¿qué va a pasar? Yo no quiero pensarlo. Yo quiero pensar lo contrario. Quiero pensar que vamos a dejar de ser tibios. Quiero pensar que vamos a dejar de utilizar, ¿cómo diría yo en este caso? Así ociosamente, que el agua nos llegue tibiecita y vamos a irnos a la fuente caliente. ¿Sí? A caminarnos los 6 kilómetros y llegar a ese séptimo, que es la perfección, donde vamos a encontrar la fuente caliente que nos llene de energía. ¿Y cuál es esa fuente? Nuestro Señor Jesucristo. Porque el mensaje de aquí, el que necesitamos, es el mensajero que nos está tocando la puerta. El mismo Jesús que nos está invitando a comprar de Él oro, que representa la fe, el amor, la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Las vestiduras blancas. La justicia de Cristo, que no sea nuestra justicia mala. Es decir, justicia, de pronto no entiendes, es decir, que no somos nosotros los que somos buenos, sino que es el Señor Jesús que obra a través de nosotros, como tú lo decías, que es una cuestión diaria, no es de un solo día. Y que podamos nosotros tener el colirio para nuestra mente. Porque es aquí donde estamos ciegos. Dice 2 Corintios capítulo 4:4. Porque el enemigo, el Dios de este mundo, ha enseguecido, ¿qué cosa? Nuestra mente. Nosotros decimos que es colirio para los ojos, pero no es colirio para acá, porque nosotros vemos con el cerebro. Ninguno de los que estamos aquí ve por los ojos, ve por el cerebro. Porque la parte de atrás del ojo es una extensión del cerebro.
Y todos nosotros elegimos lo que queremos creer y lo que queremos ver. Si Él me vio, si Él me dijo, yo elijo creer lo que quiero creer. Debe haber un cambio en nuestra mente, una renovación de nuestro entendimiento. Y por esa razón necesitamos a nuestro Señor Jesucristo y al Espíritu Santo para que nos capacite para ver las cosas que en este momento no vemos, para poder entender las conexiones que el Espíritu Santo quiere mostrarnos y para que podamos ver la condición pecaminosa nuestra que tenemos en este momento. Ahora quiero llevarlos en estos 15 minutos, que me gustaría tomar 5 minutos más. ¿Es la Odisea, es nuestro destino final o existe aquí un retorno? ¿Por qué razón quiero mencionar esta situación? Porque en la Biblia siempre ocurre una estructura de quiasma. No sé si ustedes lo han notado. Siempre en la Biblia, en las profecías, existe un quiasma. Es decir, empezamos de algo, bajamos y volvemos a ese mismo punto inicial. ¿Sí? El mismo libro de Apocalipsis tiene un quiasma. Vamos de algo y volvemos a eso mismo. Es decir, que si todo en la Biblia, y de hecho en Apocalipsis, tiene un quiasma, también debería existir un quiasma en las 7 iglesias. Este concepto lo pensó, bueno, Dios le inspiró, pienso yo, a un hermano, a un pastor de Alemania que se llama Robert Röckling. Y le quiero dar muchas gracias por haber presentado este tema. Y yo estoy presentando casi que su tema, pero que me llama mucho la atención porque es algo que no lo he escuchado en ninguna otra iglesia, sino en nuestra iglesia. Y es esta forma de ver. Y es el hecho de que la iglesia de Dios debe regresar a Éfeso. Es posible que ustedes ya hayan pensado en eso, porque Dios no trabaja con una sola persona, sino a nivel mundial está inspirando a diferentes personas. Es decir, que nosotros venimos de Éfeso como pueblo de Dios y el último periodo de la iglesia de Dios debe regresar nuevamente a Éfeso. Y esta parte, de pronto si tú te estabas preguntando, bueno, ¿cuál es la parte profética aquí? Es esta parte interesante. Aquí vamos a encontrar nosotros la parte profética de tema que les estaba mencionando. Ahora, salimos de un estado deplorable y ¿a dónde debemos nosotros ir? Al estado de la Odisea. ¿Y cuál era el estado de la Odisea? Reavivamiento. Es el tiempo del remanente. Es decir, que bajo la dirección del Espíritu Santo, nosotros debemos dejar de ser ricos, enriquecidos y tibios y empezar a experimentar un reavivamiento por medio del Espíritu Santo. Amén. Esto es lo que nosotros tenemos que volver a Filadelfia, para que haya un amor fraternal, porque si no hay amor fraternal, que es lo que significa Filadelfia, no podemos recibir la lluvia tardía. Es decir, que nosotros no podemos recibir la lluvia tardía si nos quedamos en la Odisea, porque seguramente seremos el pueblo que habla el idioma del mundo, que será condenado por la demanda que está colocada por la ley de Dios. ¿Cierto? Que nuestros pecados nos condenan. Y la ley de Dios dice, sí, él es pecador. Sino que tenemos que convertirnos en el ángel brillante que alumbra y presenta el mensaje. Y para que podamos hacer eso, debemos empezar a ascender. Que el ángel volaba alto, en el cielo. ¿Y cómo debemos elevarnos? No en orgullo, sino en el Espíritu Santo. Pregunté cuál era el significado del zarandeo que yo había visto y se me mostró que lo motivaría el testimonio directo que exige el consejo que el fiel testigo dio a la iglesia de la Odisea. Es decir, que el mensaje que acabamos de leer a la Odisea es lo que hace que nosotros reflexionemos y cambiemos. Les recomiendo que ustedes lean ese mensaje nuevamente. Yo sé que ustedes lo conocen, excepto de dos o tres personas que por primera vez lo oyen. Pero el mensaje es fuerte. Nos está diciendo, ustedes creen que se la saben todas, pero no es verdad. Necesitan de Jesús. Y ese mensaje nos lleva a nosotros, lleva a que haya un zarandeo en la iglesia. Y ese mensaje lleva a que finalmente pregunté por la causa de tan profundo cambio y cuál era. ¿Qué llevó a esas personas al cambio? La lluvia tardía. Es decir, que aquí en Filadelfia empezamos nosotros a recibir las primeras gotas de lluvia tardía. Obviamente todo lo que vamos a ver de ahora en adelante ocurre en un corto tiempo. No podemos hablar aquí de 2000 años.
sino que eso es algo rápido. Y por esa razón, después del reavivamiento, después de las primeras gotas de la lluvia tardía, vamos a experimentar entonces, ¿qué cosa? El gran movimiento de reforma. Ya no estamos hablando de nosotros como movimiento de reforma, sino del gran movimiento de reforma, en el que gracias a la lluvia tardía van a empezar a ocurrir milagros, en el que vamos a empezar, así como tú decías, a hablar en otros idiomas para poder terminar el mensaje. Y entonces va a haber finalmente una separación de la apostasía, porque eso era lo que ocurrió en Sardis. Se separaron de la Iglesia Católica, ¿cierto? Surge la reforma y este es el gran movimiento de reforma. ¿Qué más ocurre después de eso? Bueno, leemos este texto que nos dice: un reavivamiento y una reforma es necesario bajo la administración del Espíritu Santo. La reforma no producirá los buenos frutos de justicia a menos que esté relacionada con el reavivamiento del Espíritu. Nosotros nos llamamos movimiento de reforma, pero si no estamos llenos del Espíritu Santo es solamente de nombre. No sirve, porque somos vegetarianos, pero al mismo tiempo estamos juzgando a nuestros hermanos. No nos amamos, nos odiamos. Como les decía, termina el sábado y queremos hacer otras cosas. Entonces, el hecho de pertenecer al movimiento de reforma no nos hace parte del gran movimiento de reforma, a menos que seamos fieles, a menos que continuemos y seamos llenos del Espíritu Santo. Ahora, eso no quiere decir que nos vayamos a otra. Porque si aquí es donde Dios nos ha traído, si Dios ha dirigido este movimiento, es porque de aquí tiene que seguir. Porque Dios no trabaja aquí y allá. Bueno, sí, Dios trabaja con muchas personas. Dios obra a través de muchas personas, porque va guiando a la gente a una luz mayor. Pero debemos nosotros brillar. Seguimos nosotros en nuestro regreso, en el quiasma que teníamos, y ahora después de eso vamos a irnos a Tiatira. ¿Y qué pasó en Tiatira? Era el tiempo de la opresión papal. En este caso, podríamos sumarle aquí el ecumenismo, la imagen de la bestia, la opresión papal, cómo el mundo va a adorar a la bestia, ¿sí? Todas las cosas proféticas que nosotros conocemos, ahora en ese regreso a Éfeso. Y después de acá, después de Tiatira, ¿qué iglesia era que seguía? ¿En el regreso? Pérgamo. ¿Y qué ocurrió en Pérgamo? Fue el tiempo de la persecución. ¿Y qué es lo que viene después de la imagen de la bestia? Después de que ha caído la lluvia tardía, ¿qué es lo que se viene? La ley dominical y la persecución. En Pérgamo entonces tenemos el compromiso, la ley dominical, ¿cierto? Y después de eso nos vamos a Esmirna. Y Esmirna teníamos a los mártires. Este tiempo de Esmirna, en el regreso de este quiasma, es el corto tiempo de angustia, cuando todavía hay mártires. Porque después de aquí, cuando se acabe la gracia, no hay necesidad de que haya mártires. El corto tiempo de angustia. Y finalmente, después de eso, en este tiempo descenderá la lluvia tardía o refrigerio de la presencia del Señor para dar poder a la voz fuerte del tercer ángel y preparar a los santos para que puedan subsistir durante el plazo cuando las 7 postreras plagas serán derramadas. Tenemos entonces como la lluvia tardía, en este caso abarca ciertas iglesias o ciertos, en este regreso, porque estos eventos ocurren uno sobre el otro y vamos hacia el final. ¿Cuál es el final? Éfeso. Ese es nuestro destino. Nuestro destino no es la Odisea. Nuestro destino es llegar a ser la iglesia triunfante. Esa iglesia como la iglesia apostólica, llena del Espíritu Santo, que predica el mensaje, que puede, que vive y que está lista para recibir al Señor. La iglesia apostólica vio ascender a Jesús. ¿Y qué dijeron los ángeles? De la misma manera como se fue, asimismo volverá. Y es la misma iglesia la que lo ve regresar. Es la misma iglesia de Éfeso. Obviamente en el retorno será la misma iglesia, porque es la misma iglesia apostólica, la misma que pertenecemos ahora, porque son los fieles de todos los tiempos los que hacen parte de la iglesia. Entonces es la misma iglesia la que la va a regresar en su estado de Éfeso, así como ocurrió cuando Éfeso la vio ir. He colocado adicional, solamente como para un abrebocas, hablando acerca del fuerte pregón. Hay 3 mensajes angélicos, pero también hay 3 fases del fuerte pregón.
Está la fase de luz, que es cuando inicia en 1888. Tenemos la fase de voz, que es nosotros como remanentes, como pueblo de Dios. Somos la voz, somos los que dicen qué es lo que se debe hacer. Y tenemos la fase del poder, cuando venga la lluvia tardía. Es por esa razón que esa luz avanza, ¿sí? Y es porque fortalece hasta que finalmente llegamos al fin de la gracia, a la gracia triunfante. ¿Quiénes quieren hacer este regreso? Amén. ¿O quiénes quieren quedarse en la Odisea? ¿No, verdad? Queremos regresar, no queremos quedarnos aquí, porque aquí lo único que vamos a tener es rechazo y no vamos a recibir la lluvia tardía. Debemos regresar y vencer la imagen de la bestia, vencer la ley dominical, llegar hasta ser victoriosos, a ser partes de la iglesia triunfante. Ese es el llamado que el Señor Jesús quiere hacernos en el día de hoy. Y por esa razón leíamos al inicio Apocalipsis capítulo 3, versículo 21 al 22, que dice: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, y así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Que podamos ser vencedores, porque la victoria solamente viene de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién nos puede separar del amor de Jesús? ¿Sí? Nosotros mismos. Jesús no se separa de nosotros. ¿Quién nos puede separar del amor de Cristo? Nosotros mismos. Cuando rechazamos la obra del Espíritu Santo. Pero si no fuera por nosotros, si nosotros permitimos que obre, nada nos puede separar. Ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Primera de Juan capítulo 5 versículo 4 dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Porque el cumplimiento de la ley es el amor. Si empezamos con ese amor fraternal, vamos a llegar hasta decirle a nuestro Señor Jesucristo: gracias, Señor, por la victoria. Gracias, Señor, por el regreso. Hay muchas partes aquí en Bogotá donde no se puede regresar, pero aquí se debe regresar. Debemos regresar. ¿Cuántos queremos regresar? Amén. Amén. Es mi deseo de oración. Amén.